Jessica, vengo a ti porque quiero preguntarte sobre un tema que yo siento que es muy, muy popular y es sobre los gritos. ¿Cómo hago para no gritar o cómo hago para poder controlar o expresar emocionalmente mejor lo que estoy sintiendo? Siento que por mucho tiempo estamos trabajando sobre cómo ayudar a nuestros hijos a expresar las emociones, cómo ayudar a nuestros hijos a manejarlas, a tolerar la frustración, pero ¿y nosotras dónde quedamos? Majo, me encanta cómo formulaste esa pregunta, porque creo que tocaste en los puntos principales sobre el tema de los gritos y aplica a cualquier reacción en automática que tengamos, ¿no? Algunas de nosotras vamos a hablar a las mamás que en su mayoría son quienes consumen nuestro contenido, pero ya saben, papás, que si están ahí escuchando no se sientan Sí, eso es cierto. excluidos, solamente que, bueno, nuestra audiencia en su mayoría son mujeres. Entonces, la mayoría de las mamis, ¿verdad? No la mayoría, perdón, pero muchas pueden gritar, muchas, el piloto en automático es te castigo, te amenazo, todas estas cosas que hacemos en automático por lo general vienen de patrones que adquirimos, de cómo nos criaron a nosotros, y precisamente estos patrones se activan es en momentos de alto estrés, cuando ocurre algo, el estímulo, mi niño no me está haciendo caso, está en medio de una pataleta, hay desastre por toda la casa y le he dicho 1000 veces que lo recoja y no lo ha recogido, en fin, todas estas pequeñas cosas que ocurren en nuestro día a día que nos, como dijiste ahorita, nos llenan de frustración. Eventualmente nosotras no sabemos manejar esta frustración en nosotras, terminamos reaccionando en automático y la reacción en automático por lo general viene de cosas que aprendimos. Y explico esto no para justificar el comportamiento, no para buscar culpables, sino para sencillamente poder entendernos mejor, poder entender de dónde viene esa reacción en automático. Entonces, bien sea que grites, bien sea que castigues, bien sea que amenaces, bien sea que ignores, cualquiera que sea esa reacción, creo que esta conversación va a ayudar, porque al final es lo mismo, ¿no? Todas vienen de una frustración que no supimos manejar y terminamos reaccionando. Claro. Sí, entonces, bueno, para entender un poco fisiológicamente quizás el proceso, ¿no? Que está sucediendo cuando hablamos de reacciones en automáticos es que ocurre el estímulo, como dije ahorita, el comportamiento no deseado de nuestro niño, eso automáticamente activa nuestro cerebro emocional que lo ve como, nos pone en modo alerta, lo ve como una emergencia, necesito hacer algo inmediatamente y ahí es donde viene el cerebro emocional a tomar control, nuestro cerebro dije emocional, ¿no? Nuestro cerebro emocional toma control, nuestro cerebro racional, que es esa parte pensante, la que nos va a permitir generar ese espacio, calmarnos, pensar qué queremos hacer, está completamente apagada y ahí es donde reaccionamos, en piloto automático. Este proceso creo que muchos lo hemos escuchado cuando hablamos de las emociones de nuestros hijos, que fue lo que tú dijiste, pero ¿cómo vamos a poder acompañar estos procesos en nuestros niños si nosotras no sabemos hacerlos? No podemos manejar nuestras propias emociones difíciles. Claro. Es difícil. Es súper difícil y a veces, mientras hablabas, pensaba que hay muchas familias, por ejemplo, que me han contado y me dicen, es que yo grito y no me doy cuenta. O cuando me doy cuenta, ya igual el grito salió. O me crié en una casa donde habían gritos deliberadamente y no necesariamente por algo malo. Es decir, el grito no era un regaño, sino era la forma de comunicación de la familia. De expresarse, sí. No sé, familias que vivían en fincas, en haciendas y se gritan, aquí está el almuerzo, vengan. Entonces empiezan a incorporar el grito como algo natural, pero que para el niño nunca es natural. Así que, y siempre hemos visto, hoy en día hay mucha información de esto, de que hablan de que cómo afecta psicológicamente al niño en un ambiente de tantos gritos. Entonces, sin duda es algo que le tenemos que prestar a nosotros también atención con nosotros y nuestro comportamiento y decir, bueno, ahora, ¿dónde están las estrategias para nosotros poder manejar y poder entenderlo? El por qué, si yo tengo la intención de no hacerlo, ¿por qué me sale, por ejemplo? Entonces, sí, bueno, la respuesta es esa. Sencillamente es una reacción en automático de algo que aprendimos, de algo de un patrón que se generó en nosotros. Y eso es el por qué, ¿no? ¿De dónde viene? Es ese. Ahora, ¿qué podemos hacer para no gritar o dejar de gritar? Bueno, a mí siempre me gusta hablar un poco
de mi experiencia también porque creo que puedo mostrar a través de mi experiencia o dar un poco de perspectiva, porque tener este ideal de que es posible dejar de gritar y nunca levantar la voz y nunca gritar, no es cierto. Y el proceso de cambio, como lo hemos dicho en otros videos, es progresivo, varios pasos para adelante, varios pasos para atrás. No vamos a ser perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber situaciones que se nos van a presentar en donde se nos va a hacer muy difícil hacer todas las cosas de las que vamos a estar conversando y sencillamente vamos a reaccionar. Sí. Como dije ahorita, sea cual sea esa reacción en automático. Entonces, saber de que sí es importante aprender un poco más sobre estos temas, hacer las cosas que vamos a estar comentando, saber de que la perfección no existe y que está bien. Aprender a aceptar eso. Eso es uno de mis reacciones en automático, es precisamente los gritos. Y también, recuerdo, me da risa lo que comentaste, porque recuerdo que mi esposo inclusive me lo decía desde hace muchos años, como que, pero ¿por qué tú gritas tanto? Porque no necesariamente era peleando, era por todo. Hablo muy duro, tengo un tono de voz muy alto para hablar de cualquier cosa. Y a mi esposo eso le pegaba, como que, pero ¿por qué gritas? O sea, gritas demasiado, decía. Y por supuesto, cuando estás molesto, el tono es incluso más elevado. Claro. Entonces fue algo que a él sí como que le chocó un poco, porque quizás, no que bueno, en Venezuela yo creo que todos somos un poco escandalosos, ¿no? Sí. Como venezolanos, pero hay niveles, hay niveles. Qué risa que dices eso, porque lo voy a complementar, porque en mi casa sucedió lo mismo. Es decir, muchas veces mi esposo me decía, pero ¿por qué estás gritando? Y yo, pero es que no estoy gritando. Y él decía, sí, estás gritando. Y por mucho tiempo yo lo que hice fue defenderme. No, es que no estoy gritando, no estoy gritando. Y me di cuenta que sí, que la verdad es que sí levantaba la voz. Sí. Y empecé a conectar con un poco de experiencias de la niñez. Mi abuela me decía cuando yo era niña, voz de trueno. Porque ella decía que mi voz era muy fuerte. A mí me decían igual. No te creo. Sí. Esto no fue planificado. O sea, de verdad no sabía, pero mi abuela siempre, cuando yo entraba a la casa, supongo que yo entraba y decía buenas o algo, durísimo. O abuela, y ella lo escuchaba y era de esas casas largas, ya saben que tienen un pasillo, y ella decía, llegó voz de trueno, pero no con un regaño, sino haciéndome ver que en verdad mi tono de voz era más elevado de lo que normalmente se esperaba. Pero aunado a esto, y fue algo que conversé con mi esposo también, cuando él decía, pero es que tú levantas la voz sin necesidad o estás gritando o cualquier cosa. También estuve leyendo hace mucho tiempo sobre, claro, la característica de la mujer y esto si nos están viendo algunos papás, no es justificación, es solamente un poco de entendimiento a nivel de química biológica, ¿no? La mujer tiene la tendencia a ser más histérica y por ende, desde hace muchos años, tiene la creencia de que como el hombre corporalmente es más fuerte, la única forma de que la mujer pudiera ganar una batalla, una discusión, era subiendo el tono de voz. Y esto ha sido heredado en generación en generación. Sí. Pero bueno, entendemos que no es algo bueno, que no es algo positivo y que realmente destruye relaciones y que lo que queremos es tener una buena relación con nuestros hijos y con todas las personas que nos rodean. Y algo interesante que va también un poco con ese punto es que este tipo de reacciones, como gritar, castigar, etcétera, son tentadoras de usar porque funcionan en el corto plazo, ganamos cooperación de nuestros hijos, que es lo que queremos, que nos hagan caso, que hagan lo que les estamos diciendo, porque tú estás diciéndole con calma, con tranquilidad, y tu niño no te hace caso, a lo que le pegas un grito, él va a hacer caso, es lo más probable. Claro. Cuando lo amenazas con algo, él va a hacer caso, es lo más probable. Entonces, te crea esta ilusión de que sí funciona en el corto plazo, porque bueno, no sé si es una ilusión, sí funciona en el corto plazo, es tentador seguirlo usando, porque, vuelvo y repito, lo que quieres es que la obediencia, el que hagan caso, pero la verdad es que en el largo plazo no es positiva, porque tu niño solo está obedeciendo desde el miedo. Correcto. Entonces, no estás construyendo ningún tipo de habilidad, no le estás ayudando a desarrollar esas cosas que él va a necesitar para su propia vida, no hay ningún tipo no estás modelando esas cosas que quieres ver en tu niño porque tú estás gritando. Entonces, el aprendizaje, si hay uno, es más bien
es justificado, está bien gritar cuando yo quiero que alguien haga lo que yo le estoy pidiendo. Correcto. Entonces, eso, seguimos pasando este tipo de conductas o de patrones cuando no nos detenemos un momento a ver, ya va, pero esto de verdad es positivo, está funcionando, es algo que quiero hacer, que quiero que sea parte de mi relación con mis hijos. Y que no es inofensiva, es decir, Sí. los estudios psicológicos han demostrado que atenta contra la autoestima del niño, atenta contra, sí, la seguridad. Entonces, evidentemente es algo que debemos trabajar. Sí, así es. Entonces, bueno, como estábamos hablando ahorita, y creo que en esto quiero enfocarme en este video en particular, es sobre la frustración, porque como ya lo mencionamos, la frustración va a ser esa emoción debajo de ese comportamiento, de esa reacción en automático. No sé si han escuchado, pero hay varios tipos de emociones, ¿no? Se hablan de emociones primarias y de emociones secundarias. La frustración, por lo general, es una emoción secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo debajo de la frustración. Pero las emociones primarias, por lo general, son emociones más vulnerables. Son emociones que, de hecho, si de verdad nos permitiéramos sentir esas emociones primarias, son las que nos conectan con otras personas. Estas vienen siendo tristeza, decepción, miedo, culpa. Esas son las emociones como más vulnerables, esas que son bien incómodas sentir. Las emociones secundarias, como dije, puede ser frustración, puede ser rabia, ira, y son las emociones más superficiales las que nos separan más bien de las personas, ¿no? Con las que nos estamos relacionando. Okay. Y de allí vienen los comportamientos. Entonces, bueno, yo voy a tratar de poner en este video, cuando lo editemos, esta imagen de la redoma de la frustración, que me parece, a mí me encanta. Desde que yo aprendí de esto, esta imagen viene del Instituto de Neufeld, y ellos explican con esta redomita cómo es el proceso de la frustración dentro de nosotros, ¿no? Como dije, normalmente se utiliza para hablar de la frustración en nuestros niños, pero aplica a todo. Es la emoción de la frustración en general. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre algo, inmediatamente nos sentimos frustrados, ocurrió lo que ya hablamos, esa reacción en automático. La primera salida que la frustración es la emoción del cambio. Algo que sucedió que no está saliendo como yo quería, como yo me esperaba, como me hubiese gustado. No está sucediendo así. Entonces, la frustración es lo que me va a impulsar a intentar cambiar eso, para que sea como yo lo deseo. Entonces, la primera salida o eso primero que vamos a intentar hacer desde la frustración es cambiar esa realidad. Entonces, cuando esa realidad no la podemos cambiar, porque de hecho, si algo nos enseña que tenemos cero control sobre muchas cosas, es precisamente ser padres. Claro. Tenemos muy poco control sobre el comportamiento de nuestros hijos, ¿no? Y tenemos mucho más control sobre nosotros, pero bueno, eso es algo que también nos toca aprender. Entonces, bueno, la primera salida es la que ven aquí en la redomita, que dice change, cambio. Vamos a intentar cambiar. Ese es el propósito de la frustración, movernos a cambiar eso que no me está funcionando. Lo podemos ver con otro ejemplo. Por ejemplo, salí mal en un examen, me frustro. ¿Qué va a hacer esa frustración? Bueno, voy a buscar estudiar más para el próximo examen, voy a hablar con el profesor, voy a ver voy a tratar de entender qué sucedió aquí, voy a buscar cambiar esa nota, voy a buscar todas las cosas que puedo hacer para cambiarlo. No lo pude cambiar. ¿Cuál sería la siguiente salida? Sería la de la adaptación, que es donde queremos siempre llegar, por cierto. Pero para llegar a la frustración, para que esa rayita negra que ven allí en la imagen se abra, esa es como la puerta para esa salida, necesitamos accesar a estas emociones más vulnerables, como tristeza, decepción, culpa, etc. Y aquí es donde está el verdadero trabajo, porque ahí es donde es lo que más nos cuesta. Nos cuesta a nosotros, les cuesta muchísimo a nuestros hijos accesar esas emociones más vulnerables. De hecho, aquí si ven en la imagen dice lágrimas, porque precisamente el autor de Gordon Neufeld habla de que las lágrimas son eso que van a abrir esa puertita de la adaptación. Sentir la tristeza, sentir la culpa, sentir la decepción, sentir la pérdida. Cuando, por ejemplo, lo que perdimos fue algo que no tiene reemplazo, no podemos hacer nada. Entonces, sentir esa pérdida. Este proceso es bien complejo. Pero allí es donde, cuando ya vimos que no pudimos cambiar eso que no nos gustó, entonces cambiamos nosotros. Nos adaptamos a la situación. ¿Qué sucede cuando
por diferentes razones, no nos podemos adaptar, porque tenemos nuestros sistemas de defensa activados en contra de estas emociones vulnerables, porque bueno, hay otros factores circunstanciales que no nos están permitiendo adaptarnos. ¿Qué sucede con esa frustración? Esa frustración se sigue moviendo dentro de nosotros y allí es donde entonces, como ya se le trancó la puerta del cambio, se le trancó la puerta de la adaptación, va a buscar salida, que esa es otra de las características de las emociones. Todas las emociones van a buscar salida, necesitan ser expresadas. Esa es una de las principales características de todas las emociones. Entonces, normalmente una frustración no manejada es lo que se convierte en energía de ataque, que van a venir a ser los gritos, va a venir a ser insultos, ataques físicos o ataques verbales, ignorarlo, abandonar la situación, buscar culpables en otras personas, en otras cosas. Todo este tipo de comportamientos que le dan esa expresión a esa frustración no manejada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos aprender a manejar la emoción, queremos hacer todo lo posible para aprender a adaptarnos, porque toda esa frustración no procesada es lo que nos termina llevando a esas Tener explosiones. Un ataque, claro. a gritar, a empujar, a todo aquello que Sí. nos hace sentir peor de como nos sentíamos antes, pero que es la forma en que consigo de expresar. Correcto. Y otra cosa es que creo que también es importante saber es de que durante nuestro día podemos tener muchísimas frustraciones que vienen de muchísimas cosas, no nada más del comportamiento de nuestros niños. Claro. Todo en nuestro día, desde que nos levantamos, pueden ser cosas que no están saliendo como queremos, no se están dando como esperábamos. Entonces vamos a tener cientos de oportunidades a diario en donde podemos practicar eso de aprender a sentir nuestra frustración, de saber de que, bueno, si no lo pudimos cambiar, intentar cambiarlo, si no lo pudimos cambiar, entonces cambiar nosotros, ¿no? A través de ese proceso que acabo de explicar. Esta misma redomita y este mismo sistema que acabamos de explicar es el que se explica cuando se habla de la frustración de los niños, de los berrinches, etcétera, porque es lo mismo para los niños. Buscamos ayudarlos a mover esa frustración en su sistema. En el caso de nuestros niños, se supone que tienen a padres adultos responsables que deben ayudarlos en este proceso, ¿verdad? De hecho, nosotros como padres muchas veces representamos físicamente esa puertita, por lo menos en la salida del cambio, en donde nosotros representamos esa barrera entre lo que ellos quieren y que no lo puedan tener. Físicamente representamos esa barrera y esa puerta que dice, por aquí no vas a cambiar lo que acaba de suceder, y los debemos ayudar a moverse hacia la siguiente salida, que es la adaptación. Como ya lo hemos repetido varias veces, pero este concepto es importante, que es ayudarlos a sentir esa pérdida por esa galleta que no pudieron tener, o ese tiempo extra que quisieron tener cuando ya es hora de dormir, o ese juguete en la tienda, o sea lo que sea, los ayudamos a sentir esa pérdida, esa tristeza a través de sus lágrimas, para que puedan entonces, para que esa frustración pueda salir por allí. De hecho, ayer puse en práctica todo esto y les voy a contar rapidito para que vean cómo se ve en un ejemplo real. Ayer busco a mi hijo mayor en el colegio, el menor estaba conmigo, y él viene muy emocionado porque había hecho una obra de arte, había hecho una escultura con arcilla, y él venía muy emocionado con ella, y entonces llega el carro, me la muestra, yo le digo que me parece súper interesante, él se está montando y en eso mi hijo pequeño le dice, quiero verla, y él se la entrega para que él la vea. Y bueno, mientras él se está abrochando el cinturón, yo me estoy montando al carro, él se abrocha, arranca y mi hijo menor la tenía en la mano y de repente se le cayó. Y era de arcilla, así que se partió la punta, era como un pumpkin y en la punta se partió. Y cuando se parte la punta, eso había pasado menos de 5 minutos, ¿no? Desde que nos entregó eso. Y entonces él empezó a gritar, fue su principal reacción y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Pero por qué me la dañaste? Y empieza como a querer quitarle la base, y el pequeño, asustado por los gritos que le hace su hermano, no sabe reaccionar ante eso, pero en vez de cederle la base, empieza a luchar en contra de él, a quitarse.
Él le lanza el brazo, el otro le lanzó, se empezaron a pegar. En otro momento me hubiese puesto bravísima, le digo que no se peguen, que son hermanos y entro dentro del caos, es decir, aumento el caos. Pero en ese momento entendí su pérdida. A ver, él tenía razón, él venía muy emocionado con algo que había hecho, gritó, en medio de su grito decía, dura 15 días haciéndolo. Y ya estaba partido. Sí. Entonces se me pasó por la mente reparar en el Por sentido, supuesto. salvar, no reparar, salvar. Decirle, yo te lo pego, o yo te compro más arcilla y hacemos otro. Sí. Pero a veces eso es, a ver, con algunas cosas la podemos hacer, pero en ese momento no quería salvar nada, quería que asumiéramos lo que había sucedido y después, desde la calma, podíamos pensar si realmente era muy importante, si realmente quería volverlo a hacer, etc. Entonces estacioné el carro, mientras ellos casi se agarraban a golpes, estacioné el carro, abrí la puerta. Cuando yo le abro la puerta a él y él se me queda mirando y ahí él bajó la cabeza y se le salió su primera lágrima. Y ahí, cuando estás hablando de la puerta, dije, bueno, fue tal cual una puerta. Yo abrí la puerta, lo miro. Yo sé que tú no lo explicas con el sentido de que haya una puerta, pero en este caso se dio muy gráfico. Sí. Ajá. Y entonces representó el llanto. Cuando él llora, yo entiendo que ya entró dentro del contacto de estas emociones principales. Y lo abrazo, sin decirle media palabra, lo abrazo y le digo, no le dije nada, solo lo abracé. Él me dijo, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo le dije, vamos a tranquilizarnos mientras llegamos a casa y en silencio vamos a poder pensar qué es lo que queremos. Mi niño pequeño me mira asustado todavía porque él fue el que ocasionó todo esto. Él me mira así como, a ver si yo lo iba a regañar. Yo no lo regañé tampoco porque yo sé que no fue una intención de él, fue un accidente. Fue un accidente, claro. Me monto, empiezo a manejar y en menos de 5 minutos los dos se quedaron dormidos en el carro. Él se quedó dormido con cara de tristeza y el otro se quedó dormidito, así como fue demasiado lo que vivimos en un segundo. Entonces, bueno, puse en práctica lo que estabas explicando y así se ve en la vida real. Así se ve, me encanta ese ejemplo porque muestra que esos momentos son tan messy, como dirán en inglés, tan desordenados, hay de todo pasando al mismo tiempo, son caóticos, pero así es, así son esos momentos. Me encanta eso que no sé si lo habrán escuchado antes sobre salud emocional, que la salud emocional, porque muchos confundimos salud emocional con un estado de calma, tranquilidad, control. Salud emocional es todo lo contrario, es sentir todas tus emociones, y sentir todas tus emociones es desordenado y es caótico. Salud emocional es poder hablar de esas cosas, es poder expresar esas cosas. Eso es verdadera salud emocional. Entonces, cuando nuestros niños no están expresando esas cosas, ahí es donde tenemos que preocuparnos. Cuando mi niño no está llorando, cuando mi niño no se está quejando, cuando mi niño no está buscando expresar todas estas emociones difíciles en él, esa es la preocupación. Entonces, no, aquí está todo bien porque mi niño no se queja, mi niño se porta súper bien, mi niño obedece en todo lo que yo le digo. Ahí es donde tenemos que preocuparnos. De hecho, esto que estás diciendo es súper importante porque una vez yo escuché de una persona conocida, como que escuché, no, él de niño, alguien describiendo a un adulto hoy en día, el de niño era de esos niños que se sientan y no hablaba. Él podía quedarse 3 horas sentado así, sin hacer absolutamente nada. Y claro, eso en un mundo de fantasía yo diría, oh, qué maravilloso, es el mejor niño del mundo. Pero realmente, como hemos trabajado tanto en esto, para mí fue una alarma. Y yo dije, pues hay que ver cómo es el adulto de hoy en día. Y este adulto de hoy en día está medicado por trastorno de ansiedad, sufre de trastornos de depresión en ciertos momentos del año, también tiene ataques de pánico. Y claro, esto no me sorprende si era un niño que cuando, no sé cuál era el mecanismo, pero si le decían quédate 3 horas sentadas, él lo podía hacer, que parece muy bueno, pero realmente no va en su naturaleza. Claro. Sí, lo dijiste perfecto. Ansiedad, depresión, esas son las consecuencias de no aprender a manejar nuestras emociones. Es así. Entonces, ya que entendemos eso mucho mejor, y de hecho, como adultos, nosotros seguimos, muchos de nosotros como adultos seguimos luchando con todas estas cosas, porque fue muy parecido.
creciendo no pudimos desarrollar esta relación con nuestras emociones, no sabemos sentirlas, no sabemos nombrarlas, no sabemos expresarlas, no sabemos manejarlas. Entonces, ellas nos controlan, ellas nos manejan y tenemos este montón de comportamientos que sabemos que reconocemos que no están bien, que queremos cambiar, pero no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, esto nos produce ansiedad y una serie de otros problemas en nuestras relaciones, etcétera, porque nunca aprendimos a sentir, ¿no? Lo que teníamos que sentir y precisamente no aprendimos a esto, sino más bien la conexión o ese circuito cerebral fue llanto con caos, o sea, con caos en el sentido de que, bueno, quizás represión, como que tú no puedes llorar, te tienes que quedar tranquilo. Sí. Entonces esas fueron las conexiones cerebrales que se hicieron, y ahora que estamos tratando de criar y vemos esos comportamientos en nuestros niños, automáticamente sentimos que tenemos que hacer algo, porque como dijimos al principio, entramos en estado de alerta, emergencia, tenemos que inmediatamente reprimir esta emoción porque mi sistema la reconoce como peligrosa. Correcto. Entonces, espero que eso se haya entendido, pero es súper, súper clave. Entonces, bueno, hay muchas cosas y yo sé que la mayoría de los videos que andan por allí quizás se enfocan más en esta parte, como el qué hacer en estos momentos de alta intensidad y de estrés cuando ocurre lo que ocurre y no queremos gritar, ¿verdad? La verdad es de que una vez que empiezas a entender sobre esto y tomas la decisión, quiero parar de gritar. Solamente tener la intención no quiere decir que lo vas a lograr, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, y una de las cosas que hacemos es precisamente informarnos, aprender sobre estas cosas, porque este tipo de información nos ayuda, como lo hemos dicho también, a entendernos un poco, a darnos más compasión, a darnos también, a tenernos más paciencia. Y eso es súper importante porque lo vamos a necesitar. Porque no va a ser un switch que me paso y te voy a dar el 1, 2, 3 y ya listo, más nunca vas a gritar. No es así. Sí, no. Entonces, esta información es importante para eso, y porque también una de las cosas que activan estos circuitos también rápidamente son las creencias que tenemos, pero súper, como que bien adentro de nosotras, que ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos. Como por ejemplo, es una creencia que yo tengo, que los niños deben ser obedientes, obediencia ciega en los niños, que los niños deben tener obediencia ciega, que los niños no pueden contestar viendo la contesta como una falta de respeto. O sea, que el que ellos expresen su descontento, el que ellos digan, por ejemplo, tienes que lavar los platos, no quiero lavar los platos, como una falta de respeto. Claro. Ellos están diciendo no quiero lavar los platos, ellos están expresando su deseo. Que es súper honesto. Que es súper honesto. Y tú quieres invitar eso. Ahora, lo va a hacer, sí lo va a hacer, pero él solo te está diciendo, no lo quiero hacer. Y eso fue algo que a mí me tocó aprender y entender también, de que yo decía, pero ya va, yo estoy haciendo todo esto, estoy pidiendo desde la calma, estoy siendo positiva, estaba haciendo todo, tú sabes, todos los tips que nos dan, pero mi hija viene y me dice, pero es que yo no quiero hacer eso. Igual lo hacía, pero nada más el que ella me lo dijera activaba en mí este estado de alarma porque me estás contestando. Y fui entendiendo, no, ella no me está contestando, ella solo está expresando lo que ella siente. Igual ella va y lo hace. Y eso es al final lo que yo quiero. Entonces está bien, porque al final ella logró lo que ella necesita, que es expresión emocional y expresión de sentimientos y deseos, y pues al final se hizo lo que se tenía que hacer en casa. Y de hecho esto también ha abierto conversaciones como, por ejemplo, la diferencia entre querer y tener. Yo entiendo que no lo quieras hacer, pero es algo que hay que hacer. Y esto me encanta porque justo esta semana siempre con mis niños tengo esto de tienen que arreglar la sala de juego y ellos protestan, no quieren arreglarla. Entonces tomé el momento para liberar mis propias emociones. Yo le digo, bueno, ustedes dos tienen que ir a arreglar la sala de juego mientras mamá arregla la cocina. No quiero, contestaron los dos, y yo los miré, yo tampoco, pero riéndome, y le dije, sí. Yo tampoco quiero limpiar todo esto. Entonces a ella les dio risa que yo inmediatamente les dije como lo mismo, y entonces mi hijo mayor dijo, ¿y si ponemos música y arreglamos con música? Y yo, gracias. Y bueno, yo empecé a lavar los platos y ellos empezaron a hacer sus cosas. ¿Y cómo recibir esta información? Una y otra vez, escucharlo. Nunca es en vano, porque llega un momento en el que surge así. Sí, natural. Esto toma tiempo, llegar ahí toma tiempo. Lo voy a decir durante todo el video, hay que tener mucha paciencia, pero sí se logra llegar ahí. De hecho, eso de la música, me encantó que lo dijeras, porque me pasa todo el tiempo con mis hijas. Por ejemplo, a una de mis hijas, mira, es una gatita. O sea, eso cada vez que le toca la hora del baño, ay, bueno, eso es, tú sabes, tiembla tierra. Entonces,
Pero algo que hemos empezado a hacer es eso. Yo le digo, bueno, vamos a poner música y ella, bueno, sí, lo empezamos a hacer más divertido. Al final, ella no me está faltando el respeto. Ella no le gusta bañarse. A mí no me gusta hacer algunas cosas, a ella no le gusta bañarse. Eso es lo de ella. O sea, Claro. todos vamos a tener esas cosas, ¿no? Y lo importante es eso, poder que ellos se sientan lo suficientemente seguros para expresarlo. Al final hay que hacerlo. Entonces, bueno, como dije ahorita, abre muchas esas oportunidades de hablar entre las cosas que a todos nos encantaría hacer y no podemos hacer, por ejemplo. Y lo otro también, cosas que no queremos hacer, pero debemos y tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Y mira, eso lo hablamos en mi casa todo el tiempo con todas mis hijas. Ah, no quieres, yo entiendo que no quieras, porque a mí tampoco me gusta hacerlo, pero es algo que hay que hacer. Y ya, y mira, cero gritos, cero peleas, cero confrontamiento en muchas de estas cosas, porque de tanto que lo hemos hecho ya se ha vuelto ese diálogo natural en donde yo abro el espacio y acepto quejas, pero vuelvo y repito, esto tomó trabajo de mi parte en entender, Sí, igualmente. esta expresión no es una falta de respeto, esta expresión no es personal, ni siquiera se trata de mí, se trata de ellas conociéndose a ellas mismas, lo que a ellas les gusta, lo que no les gusta, lo que prefieren, lo que no prefieren, lo que les da miedo, lo que las hace sentir seguras, todo ese proceso. Entonces, abrir ese espacio es súper, súper importante. Entonces, bueno, cuando consumimos este tipo de información, eso nos permite empezar a retar muchas de estas creencias que tenemos de que es personal, lo está haciendo a propósito, me está manipulando, le gusta molestarme, que es otra de las creencias que tenemos, que muchos de nosotros andamos por la vida dándole control a otras personas y creyendo que las otras personas tienen el poder de molestarnos o de hacernos, decimos, me hiciste perder la paciencia, dándole el poder a la otra persona. Otra cosa que a mí me cambió la vida fue entender eso, no, yo controlo mis reacciones, yo controlo cómo voy a responder. Entonces yo no le puedo dar ese poder a otras personas. Obviamente no es que somos seres humanos y estamos todos interconectados y las cosas que suceden a nuestro alrededor, incluyendo las cosas que otras personas hacen, van a tener un impacto en mí. Eso no lo puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es cómo voy a responder ante esas cosas. Entonces, decir eso, tú me hiciste perder la paciencia, es darle demasiado control a otras personas, incluyendo a nuestros hijos. Entonces, esta idea de que no es personal y yo sí tengo el control sobre cómo voy a responder, me tomó mucho tiempo, pero siento que ahí voy. No Me soy, encanta por supuesto eso. que no soy perfecta. Años después, por eso te digo, años después te puedo decir que todavía hay cosas que mis hijas hacen que me vuelan de mis casillas y me da risa porque siento que he ido como desbloqueando niveles, ¿no? O sea, bueno, ya las pataletas, ya los berrinches, eso ya de verdad te puedo decir que es algo que no me detona en lo absoluto. Pero siempre hay cosas nuevas y situaciones nuevas que yo pienso como que ya yo tengo esto bajo control. No tengo esto bajo control y son cosas que me explotan y ¡buah! Y pego 4 gritos y después me toca ir a reparar y reconocer que estuvo mal lo que hice. De hecho, una anécdota personal rapidito me pasó con una de mis hijas mayores y esto fue ahorita en enero. Fue sobre un tema político. Por eso te digo que las cosas van cambiando porque ya no es el berrinche, ¿no? Entonces, empezamos a discutir sobre un tema político, pero la cosa se puso un poquito, como heated, ¿cómo dices eso? Se puso así como, todo el mundo estaba subido de tono. De hecho, mi esposo sabiamente se retiró a tiempo, pero yo seguía ahí, ¿cómo se llama? Dando la batalla, defendiendo mi punto. Y en una de estas, una de mis hijas me faltó el respeto. No voy a dar muchos detalles porque no quiero aquí lanzarlas a los leones, pero sí, me dijo algo que me faltó el respeto. Me insultó, utilizó un insulto. Y no, o sea, ahí ya perdí todo. O sea, toda la poquita compostura que todavía tenía, la perdí y le pegué 4 gritos. Le dije que no le iba a permitir que me insultara de esa manera, que eso era una falta de respeto, que ella estaba en mi casa y que yo no se lo iba a permitir, bla, bla, bla. Y bueno, eso sucedió y lo hemos seguido conversando por meses. Eso pasó en enero y todavía lo conversamos, en el que yo reconozco, porque hemos tocado ese punto varias veces, en donde todo lo que estuvo mal, o sea, estuvo mal, hemos revisado muchísimo esa situación, porque estuvo mal querer seguir hablando cuando ya todos sabíamos que las aguas estaban muy altas, que debimos haber parado mucho antes de llegar a ese punto, que la idea no es convencer al otro, que la idea es sencillamente entender al otro, que todos tenemos que trabajar en eso, la falta de respeto de mi hija, que yo le pegara 4 gritos, todos hemos podido tener esas conversaciones en casa de reconocer lo que estuvo mal y que tenemos que seguir cambiando, ¿no? Y trabajando en nosotros. Me encanta que digas eso porque a veces creemos que cuando ya pegamos los gritos o ya tenemos la discusión o ya mi hijo me faltó el respeto, entonces ya no hay nada que hablar.
Sí. Y esto es perder una oportunidad De oro. de oro para poder, esto que haces de revisar, de entender la situación. Sí. Siento que todavía no he llegado a este punto porque normalmente reviso yo sola, pero revisar en colectivo me parece súper No, eso es sabio. un proceso que ha empezado de unos años para acá con mis dos hijas mayores, por supuesto, ya la mayor tiene 21 y la otra tiene 16, casi 17. Y eso lo hacemos más y más con las grandes, sobre Qué bonito. todo. Y es algo que se ha dado súper natural. No lo leí en ningún libro, no me eduqué sobre eso, se ha dado sencillamente súper natural, en donde nos damos unos días para como procesar todo lo que sucedió cuando pasan cosas así que sacuden a todo el mundo, y nos sentamos a hablar de qué aprendiste tú, qué aprendí yo, qué aprendió papi, qué aprendimos como familia, qué podemos hacer diferente la próxima vez. Y es algo que tenemos que aprender, o sea, y tenemos que aprender nosotros porque nuestras hijas, a través de hacer eso con ellas, les estamos modelando algo que ellas tienen que seguir haciendo en su vida cuando ellas sean madres, cuando ellas estén en relaciones, cuando ellas sean sean las adultas en las Claro, relaciones. y es que en la casa es el lugar donde todos conocen las vulnerabilidades de todos, es donde nos desnudamos a nivel de cómo somos, Ya, ¿no? psicológicamente, ajá. Psicológicamente hablando. Entonces, es un escenario perfecto para poder poner en práctica estas cosas y de esta manera agarrar las habilidades que necesitamos para interactuar luego en el exterior. Como tú dices, con con las relaciones de ellas, perdón, cuando ellas tengan que asumir los roles de maternidad o laborales, etc. Sí, no es así, definitivamente es algo que hay que mantener, estar pendientes y mantenerlo siempre en la conciencia, como que estas son oportunidades de aprender y de modelar, porque la verdad es que así se ven las relaciones, fuera de redes sociales, así se ven las relaciones en la vida real. De hecho, esto también fue una cosa que le dije a una de mis hijas hace poco, o sea, el que tú estés en una relación, el amar a alguien, el que tú te permitas amar a alguien, quiere decir que estás abriéndote a que te hieran tus sentimientos y a que tú vayas a herir los sentimientos de la otra persona. Eso va a venir. Con estar en relación y quererse viene con heridas de parte y parte. Claro. Entonces este proceso de reconocer, pedir disculpas, tratar de enmendar, es algo que van a tener que hacer de por vida con todas esas relaciones que de verdad importan para ellas. Porque incluso hasta ellas ya empezaron a crear muchas de esas expectativas irreales, y no necesariamente en casa, porque como te dije, en casa le damos la práctica real de cómo somos todos imperfectos, pero lo que quizás ven en las redes sociales, en internet, en los shows de televisión, en lo que sea que estén consumiendo de otras partes, o un comentario que le hizo una amiga de cómo se supone que es su vida familiar, digo así entre comillas porque, vuelvo y repito, nadie tiene una relación perfecta con nadie. Sí. Entonces ellas empezaron a crear muchas de estas expectativas que no son reales. Entonces nada, tienen ese contraste, ¿no? De lo que es real, que es la relación con nosotros, la relación entre ellas también como hermanas, etc. Claro. Entonces bueno, ya estos temas son tan buenos, tratamos de no tener ningún libreto para que vaya fluyendo, por eso quiere decir que a veces nos cuesta quedarnos en el tiempo. Pero ya para ir terminando, lo que comenté, que para mí esta es la parte menos importante de todo el video, aunque yo sé que es la más tentadora de escuchar, porque siempre queremos el qué hacer, ¿no? ¿Qué hago? Sí, pero bueno, el qué hago en el momento. Entonces, en el momento, yo creo que ya lo han escuchado, pero vamos a decirlo aquí, es tratar de crear ese espacio entre lo que está sucediendo y cómo voy a responder. En ese espacio es donde está todo ese crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a dar unos segundos. Lo primero que puedo tener es pequeñas frases en mi mente a la mano que me van a ayudar a resetear o activar esa parte racional de mi cerebro. Cosas como esto no es personal, mi niño me necesita. ¿Cuál es otra que tú utilizas? Por ejemplo, frases así que tengas, yo soy una buena mamá, esto es difícil porque se siente difícil porque es difícil. Hay varias frasecitas que puedes buscar que te ayuden en ese momento como a generar ese espacio, esos segundos, ¿no? Apartarte físicamente si es seguro, obviamente, si no se están haciendo daño, si no le están haciendo daño a nadie, te puedes apartar 30 segundos, ir al baño, lavarte la cara, tomar un vaso de agua, la que siempre escuchan, respirar. Es importante, sí. lo decimos mucho, pero ese ejercicio ayuda muchísimo a volver a la calma en medio del caos, que es lo que quieres generar ese nuevo circuito cerebral que conecte el caos de mi hijo, de la emoción que está sintiendo, con mi calma. Esa es la conexión nueva que quieres generar.
Entonces, tener pequeñas frases a la mano ayuda. Otra cosa que a mí me ayudó muchísimo, sobre todo cuando hablábamos de berrinches y eso que están más pequeños, es en ese momento inmediatamente enfocar mi atención en algo que me encantara de mi niña. Por ejemplo, a mí me encanta esta partecita aquí, esta partecita aquí, como debajo de la sien, ¿no? Más o menos. Olerlas y besarlas allí es como mi punto favorito, no sé por qué. Y como enfocar mi atención, vuelvo y repito, esto es por unos segundos, en esta parte de ellas es como que me derretía. Claro, porque En conectabas el con algo momento, sí, placentero. algo algo que te placentero, gusta. entonces eso me permitía como que respirar un poco y entender, esto no es una emergencia, y luego eso, no es personal, cómo quiero responder a esto, ¿no? Que normalmente nuestros niños cuando están portándose mal es que se están sintiendo mal, esto es otra cosa, mi niño la está pasando mal, me necesita en este momento. Las señales de alerta también pueden ser estas señales de tu cuerpo. Adelantarte, claro. Ajá, adelantarte a cuáles son las señales que te está diciendo tu cuerpo, como por ejemplo cuando aumenta el ritmo cardíaco o empiezo con una sudoración. O estás como empuñando O los brazos, ajá. o la quijada la tienes tensa. Esas O son señales. muerdes fuerte. Son señales que te dicen que estás a punto de estallar y bueno, ahí, por consiguiente viene el grito. Así que esto también es importante, ver lo que te está sucediendo a ti más que ver lo que está sucediendo afuera. Sí, sí. Eso también ayuda bastante. Y estos segundos que te estás tomando te está permitiendo activar esa parte pensante, que es la parte que te va a ayudar te va a ayudar a ganar perspectiva y a poder calmar ese cerebro reactivo que está, bueno, modo automático en esos momentos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de hacer en esos momentos. Y ya hablamos de lo que podemos hacer antes y después, que es seguir informándonos sobre estos temas, seguir retando muchas de las creencias que tenemos, que son las que también hacen que se activen estos patrones en automático. Y en el después, también lo mencionamos brevemente a través de ejemplos, reparar. Y reparar puede ser algo tan sencillo como reconocer, mira, te grité, eso estuvo mal, mamá está trabajando en gritar menos y en respirar antes de hablar. Y tus niños incluso te ayudan a recordártelo. Tú me dijiste que ibas a respirar. Mira, o sea, pueden pasar miles de cosas, ¿no? Sí. Pero ellos son unas esponjitas y son una divinura si de verdad cambiamos el lente a través del cual los estamos viendo. Hay algo que a mí me ayuda mucho y es siempre ver qué lo detonó. ¿Qué pasó segundos antes, después ya cuando estoy haciendo la reparación? Y eso también me ayuda a detectar o evitar en otras ocasiones volverlo a hacer. Y les digo, no sé si exista esto de que más nunca grites, es decir, siempre van descubriendo botones nuevos. Bueno, y si existe me lo cuentan en los comentarios para yo averiguarlo, porque de verdad que no, esa no ha sido mi respuesta. Claro, no, para nada, y la verdad es que con que ustedes se sientan a gusto, con que entiendan que no es una respuesta primaria, con que entiendan que lo están haciendo cada vez mejor, eso es suficiente. Sí. Así que gracias por estar aquí y ya saben, suscribirse al canal, darle like y colocarnos en los comentarios qué temas quieren ver, nos ayuda muchísimo. Bye.